cómo se identifica el descenso de un cristiano en la vida espiritual. Tenemos en cuenta que cuando Dios nos llamó y nos dio, como dice Pablo, escribiéndole a los Efesios, dice que Él nos puso en lugares celestiales, en lugares altos. Quiere decir de que cuando uno llega a los pies de Cristo y camina con Cristo, nunca va en descenso. Siempre Dios lo pone en un lugar alto. La muestra está que Él nos compara con la luz. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, siempre el cristiano está llamado a notarse en lugares altos, hablando en lo que es la posición que Dios nos da. Usted encuentra que todos los hombres en el Antiguo Testamento, cuando ellos querían tener un momento, subían a los montes. Amén. También dice que la vida del justo, dice que va hacia arriba para apartarse del Seol abajo. Así que el hombre está llamado, el cristiano está llamado a ascender. Y el versículo lo dice que la senda del justo, la senda, el camino, es como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. Ya ustedes se identifican, cuando uno llega a los pies de Cristo, uno llega tirado, o no sé usted cómo llegó, pero uno llega tirado. ¿Cuántos llegaron tirados? O sea, con la vida. Y Dios comenzó a llevarnos y no cantábamos, comenzamos a cantar, y un ambiente muy bonito. Pero resulta que fácilmente se puede descender. Para eso entonces he querido tomar aquí algunos versículos y quiero que nos ubiquemos en el libro de Jonás. En el libro de Jonás, el descenso de Jonás. Siempre cuando hay descensos, encontramos en la Biblia, se encuentra como tragedia. El Señor, por ejemplo, pone un ejemplo de descenso en Lucas capítulo 25, versos 25 al 37, habla también del descenso y habla del buen samaritano. Y dice que un hombre descendía de Jerusalén a Damasco, era descenso. Y ya saben lo que le pasó en ese descenso. Fue atacado por ladrones, lastimado, y siguió descendiendo y terminó en el mesón. Pero gracias a Dios, en todo ese descenso, aunque muchos le dieron la espalda, ahí estuvo el buen samaritano dándole la mano. Con esto le anticipo para que si alguien en el camino de lo que vamos mirando siente que está descendiendo, no se olvide que ahí está la mano de Jesús todavía para levantarnos. Amén. Vamos entonces, Jonás capítulo 1. Vamos a mirarlo en el nombre de Jesús y hay algunos aspectos aquí, los vamos a mirar suave, despacio, tranquilos, relajados. Amén. Vamos a tratar de ser claros y que usted y yo podamos identificarnos y notar en qué punto estamos. El descenso de Jonás. Hablar del descenso entonces tiene unas características. Jonás entonces en el capítulo 1 dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatías, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí Dios le da un mandato. Llamó a un hombre, era profeta, lo llamó para comisionarle un mandado, darle una comisión. Lo llamó y había algo importante que hacer. Pero en Jonás había algo, él tenía un problema. Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, de Jehová, a Tarsis. Y mire lo que dice: y descendió a Jope. Si usted observa en el mapa
de ese lado, sí es un descenso. Y lo dice, descendió a Jope. El primer descenso, el primer escalón de descenso fue descender a Jope. ¿Por qué descendió? Quiso esconderse de la presencia de Dios. Y hay un detalle para que usted lo vaya mirando. Cuando una persona, un cristiano, comienza a descender, quiere esconderse. Pero no esconderse de Dios, porque no se esconde. Quiere, en este caso, trayéndolo al contexto nuestro, comienza a hacer cosas y se esconde de la gente. Se esconde de las personas, se esconde en las disculpas. Hermano, ¿cómo está? Y bien, ¿y por qué no ha vuelto? Y no, hermano, es mucho trabajo. Es un descenso. Hermano, es que no me queda tiempo. Hermano, usted, no. Pero hay otro detalle aquí bien interesante para tenerlo en cuenta. Y es que descendió a Jope y halló una nave para partir para Tarsis. Pagó su pasaje y viene el otro descenso. Entró en ella, pagó el pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Dígame, ¿quién se puede ir lejos de la presencia de Dios? Dijo el mismo salmista, ¿a dónde iré de tu presencia y a dónde me iré de tu espíritu? Si subo a los cielos, allí estás tú, si abajo en la tierra. En todo lugar está Él. Pero Jonás tenía un problema grande, tenía un problema bien delicado, y era que en él había soberbia. Cuando un cristiano comienza a descender, en algunas características comienza es, a mí no me gusta esto, no está de acuerdo con nada, todo le incomoda. Escuche bien eso. Le incomoda cualquier hermano, le incomoda si cantan duro, si cantan pasito, le incomoda si predican largo, si predica cortico, si es que viene al culto. Si es que viene al culto. O sea, cuando uno va en descenso, porque usted no ha notado que cuando uno está en ese ambiente de ascenso, uno no se quiere perder nada. O no sé si solamente me ha pasado a mí. Yo estuve, hermano, 20 días y en 20 días estuve hablando presencial, estuve en un culto que fue el 5 de octubre. De resto no estuve en culto. Hermano, eso yo digo, ¿cómo hará la gente que se queda tanto tiempo relajado? A mí eso, yo pude estar ese día y cuando llegué, a mí, que lo diga mi esposa, me cambió el ambiente. Yo sí estaba paseando rico, pero yo sentía que me hacía falta algo. Y con mi esposa, con mis hijos, todo, pero yo no está aburrido, ¿qué? Y no, pero yo llegué, hermano, y culto, hermano, el negro cambió de una, el negro cogió otro ambiente. Cuando uno tiene esa en ascenso, uno le saca gusto a todo lo. ¿Es así o no? Hermanos, así no haya tono, así no, uno se goza. Pero cuando va en descenso, le incomoda todo. Le incomoda todo. Y Jonás, escuche bien, hermano, porque usted mira en el verso 5, él se monta en el barco, o sea, de Tarsis baja a Jope, de Jope se baja al barco, y en el barco sigue bajando. Oiga, tremendo. Oiga, en el mismo barco, y hay esto, cuando eso pasa, cuando usted va o llegamos a ir en descenso, comienzan a manifestarse una cantidad de cosas en la vida como tormentas, y a usted le parecieran que son como pruebas. Y usted dice, pero mire, tengo pruebas por toda parte, y todo lo ve en pruebas. Claro, él desciende y se monta en el barco y baja el barco, y ahí comienza la tormenta, y él lo que busca es, como está buscando huir de la presencia del Señor,
Entonces los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios y echaron suertes, hermano. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que hacía que en la nave para descargar de ellos. Pero Jonás, escuche bien, había que bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. De Tarsis a Jope, de Jope al barco, y del barco se tiró abajo al camarote. Y fuera de eso, se echó a dormir. ¿No ha identificado usted en algunas personas que cuando uno está en esa condición, como que no quiere saber nada de? O sea, uno quiere ignorar. Y es más, el pastor, que no se dé cuenta, y cuidado le dicen al pastor, porque de pronto me llaman, no quiero hablar con nadie. Es que es más, yo las cosas las soluciono yo solo, porque tal, y se va escondiendo y se esconde, y cada día más abajo, pero cada día baja. Y comienza a verse, y claro, y como que no se da cuenta de lo que está pasando, mientras los impíos están adorando a Dios, mientras las personas inconversas quieren buscar de Dios, como estaban haciendo estos marineros, toda esta gente, le clamaron a su Dios, hicieron algo. ¿Qué pasa por la tormenta que hay? Él estaba durmiendo. ¿No le pasa a usted, no ha visto usted que a veces uno en la vida cristiana desciende tanto que la gente se está perdiendo? Y como decía mi esposa, de otra gente que no tiene el conocimiento del nombre de Jesús, están clamando, hermano, vamos a hacer ayuno porque el enemigo quiere hacer de las suyas con todo esto, y la gente programa ayunos, oración, pero muchos de nosotros en esa condición de descenso, y uno, ¿qué va? Nos la pasamos durmiendo, indiferentes a lo que está pasando. ¿No creen ustedes que eso es un descenso? Pero usted no ha notado que cuando uno está en ascenso, uno dice, ¿qué hay que hacer? Vamos, la vigilia el lunes. Estoy programado para la vigilia el lunes y me voy con todo. ¿Qué vamos a hacer esto? El que está en ascenso, el que está en descenso, alguna disculpa tiene. Y vuelvo y digo, mientras los inconversos, hermano, los inconversos vienen aquí, amigos, son algunos, con algunos de nosotros, que nos da malo, algunos de nosotros que podemos estar en descenso, somos irreverentes, llega y está aquí y se canta y no, pues me salgo y no escucho la palabra y tal, mientras el amigo que viene, él está sediento y se queda quietecito, así tenga hambre, espera que termine el culto para ir a comer. En cambio nosotros nos salimos y comemos, a no ser que la úlcera y tenga una diabetes, que eso ya es otro extremo. Estoy hablando son con los que vamos en descenso. Sí, porque si alguien tiene diabetes y tiene que comer y le dio a esa hora, pues sale y come y vuelve. Pero me estoy refiriendo al que la actitud no le interesa. Dice, no, es que me voy. Pero el amigo, el inconverso, viene con tanta sed y dice, oiga, qué mensaje tan lindo. Dice que un hermano invitó a una señora. Él pagaba arriendo en una casa de una señora adinerada. Y entonces el hombre le insistió tanto a la señora para ir a un culto, y hasta que al fin la señora fue. La señora, un señor, en fin, era un amigo, una simpatizante. Lo cierto es que cuando fue de culto, creo que fue un jueves, y precisamente ese jueves que fue culto, había pero un problema, hermano, en la iglesia. Resulta que un diácono se había levantado contra el pastor, eso estaba en una pelea, en pleno culto. Dice el hermano, tanto que lucho yo para traer a esta hermana y me encuentro con el culto con ese problema. Claro, él dice que él pasó, y cuenta el mismo hermano, porque yo hablé con él me contó la historia, y entonces me dice, hermano, con ella, con esa persona allá, y eso hubo un problema, eso se dijeron de todo, pero en última yo no me atreví a mirar a esa señora. Lo último que terminó fue que hablaron, se dijeron, hicieron todo y terminaron perdonándose.
abrazaron, se arregló el asunto. Dice él que él no se atrevió a hablarle nada, se terminó, se montó en el carro porque él la llevó en el carro y en el camino él decía, yo no se atrevía a hablar. Y yo ¿qué le digo? Y se me dio por preguntarle que cómo le había parecido el culto. Dice él, y dice esta señora, escuche bien, cuando alguien, no importa, va en ascenso y dice, qué cosa tan hermosa. El Jota dice, ¿cómo así? Él dice que es sorprendido, pero ¿por qué hermosa? Él vio algo desastroso, pero esta señora dice, oiga, yo jamás había visto algo tan bonito. Digo, ¿cómo ha sido? No, la forma en que después de todo lo que se dijeron, cómo se perdonaron. Realmente ahí estaba Dios con ellos obrando. ¿Cuándo volvemos? Entonces, uno, cuando en la visión de esa, entonces los marineros y todo, de ellos estaban en buscar a Dios. O sea, ellos veían que había un problema y que era porque ahí algo estaba funcionando mal. No, había algo que no estaba bien. Y ellos se analizaron entre ellos mismos, los inconversos. Diga, pero hablemos, clamemos a nuestros dioses a ver quién de nosotros está pecando. Eso fue lo que pasó ahí. Pero el que va en descenso no analiza eso, ni le importa, se echa a dormir. Pero allá estaba durmiendo, allá estaba durmiendo el hombre. Hasta que fueron y lo despertaron. Y falta uno que clama, ¿usted qué? Y no, ¿usted quién es? No, yo soy creyente, soy esto del Dios Tat. Y dice, ay, sí que esa gente le dio miedo, qué embarrada, esto está grave, porque es que ellos sabían quién era el Dios de los hebreos. Y no, estamos es graves. Hermano, allá metido en el hueco. De ahí él dice, vea, la solución es que yo siga bajando. Y ahí sigo, el problema soy yo. Oye, ¿cómo es tremendo? A veces mis actitudes, mi descenso causa problemas en algunos, porque uno corta a veces la bendición de Dios por las actitudes, por las cosas. Dios quiere obrar, pero uno a veces se interpone porque va en picada. Y vean, muchachos, la solución, como el problema soy yo soy hebreo, el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres, el verso dice, aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían, escuche bien, los inconversos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Digo, déjenme esconder aquí que voy huyendo de la presencia de Dios. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Todo se volvió una tormenta, hermano. Yo estaba pensando en esto. Uno parece a veces que está en un lugar alto, pero a la final va en un descenso. Pareciera uno que uno está en un descenso, en un ascenso, porque de pronto está más elegante, porque tiene dinero, porque todo es bonito. Yo vuelvo y repito, haciendo una evaluación, hay ahora programas muy lindos, muy bonitos, pero yo sí veo, hermanos, de que hemos descendido en la oración, hemos descendido en la santidad, hemos descendido en el amor al prójimo, que ahorita miramos ese descenso. Hemos descendido en el sentido de pertenencia. Y hermano, hemos descendido en muchas cosas, pienso yo, puede ser que yo esté equivocado. No estamos mal del todo, pero yo creo que sí hemos descendido, no sé. Porque hoy le digo, hay amigos que vienen con sed de Dios y a veces yo no tengo sed. Hemos descendido, mire de dónde has caído. Hemos perdido la reverencia. Antes teníamos un alto nivel de reverencia.
Cierto que ahora no. Y eso es preocupante. Pero me llama la atención porque del descenso del barco al mar, ¿qué haremos para que el mar se aquiete? Se embradeció más, verso 12. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Esto me da a mí a pensar qué cosas que yo hago pueden afectar los que me rodean. Aunque la salvación es individual, pero mis acciones sí pueden afectar las emociones, los sentimientos y todo de los que me rodean. Uno hace cosas que afectan. Por ejemplo, yo les he mencionado, hice algún tiempo un negocio y perdí mucho dinero, pero el negocio yo pensé que iba muy bien, y ese negocio, perder tanto dinero, afectó todo el entorno familiar. Y hubo una tormenta de pruebas y de situaciones muy difíciles. Entonces a veces, como dijo Jonás aquí, el problema soy yo, es que yo voy a pique, y a dónde, del mar a dónde más voy a descender. ¿Y sabe dónde descendió? ¡Pum! Había un pez y ¡pum! Al buche de ese pez. O sea, si yo hasta allá llegó, lo tiraron. Entonces de Tarsis a Jope, de Jope al barco, del barco abajo al camarote, del camarote al mar, y del mar al pez, al buche del pez. Tremendo, hermano. Allá metido, sé que es un pez muy grande. Algunos dicen que una ballena, pero según los estudios, la ballena tiene un guarguero chiquito. Él preparó un pez, no se sabe qué pez. Lo que pasa es que era un pez grande con un guarguero grande, porque no se lo masticó, se lo tragó entero. Allá en el pez, y ahí es donde me llama a mí la atención y me parece bonito. Es que en todo, hermano, cuando uno reconoce, Jonás dijo, el problema soy yo. Y uno sabe, hermano, uno sabe cuando va en descenso. Uno sabe cuando ha menguado y sabe la causa de eso. Y, hombre, esto está pasando es porque me he faltado mejorar en esto. He perdido un nivel. Y hay cosas, hermano, que uno tiene que analizar y aprender para uno poder ubicarse, porque Jonás dijo, el problema soy yo, si quieren, tírenme. Y pues ellos les dio miedo, digo, pues vamos a hacer un sacrificio. Mire, hermano, lo que hace esa gente, porque la cosa era delicada. Aquellos hombres, verso 13, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron, oiga, los inconversos terminaron creyendo. Clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Qué bonito, ¿no? Qué palabra. Oiga, eran los inconversos. Mientras el creyente dijo, que me trague el pez. No, él no sabía que le iba a tragar el pez. Dijo, voy a morir. Estaba decidido a morirse. Ay, hermano, hay cosas que uno uno mira a Colombia, mira, verdad, el mundo como está, y verdad que el mundo está. Yo decía en estos días, hermano, el mundo está peor que Sodoma y Gomorra. Está peor, hermano, créamelo, está peor. Sino que hay una garantía, que en Sodoma y Gomorra no había no alcanzaban a haber 10 justos. Aquí hay conmigo algunos justos.
y en otras partes algo otros justos. Entonces hay muchos. Dios dice, por amor a esos justos, todavía hay misericordia para esta tierra. Sí. Sí, nosotros estamos, y a la vez ya toda la iniquidad está lista para ponerse en acción, pero hay algo que a su vez la detiene, y el día que esta iglesia sea levantada, ay de esta gente. Bueno, una degradación terrible, terrible, terrible. ¿Qué hacemos? Y hombre, se convirtieron, hermano. Clamaron a Jehová, no perezca sobre nosotros, porque Jehová has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor. Temieron aquellos hombres a Jehová, con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Oiga, qué consagraje pegó esa gente. Y de verdad, mano, a mí me parece, vea, aquí vienen personas haciendo la lista en el orden que llevan de asistencia. Hay un promedio entre 50 a 70 personas que en el mes que están viniendo aquí al culto. Y claro, vamos a hacer una campaña y tal, salimos, pero muchos están viniendo aquí solitos. Y el caso es que algunos los saludamos aquí y afuera no. O a veces los saludamos afuera y aquí ni se nos olvida atenderlos. Pero los amigos que le damos la bienvenida, si están aquí es porque ustedes están creyendo. O sea que ustedes van en ascenso. Y algunos de nosotros seguimos en ascenso, otros hemos menguado. Pero yo creo que la idea es que así como Jonás, que estaba dispuesto a morir, dice, tírenme al mar, pero lo tiraron y allá bajó hasta lo profundo y allá. Y hermano, todo hombre que ha descendido, la única manera y la acción, usted lo encuentra en la Biblia, siempre se ha efectuado con una acción, y es oración. Miren la historia. David cayó y él habló con Dios. Y todos los que descendieron a que el descenso de Daniel ya fue extremo por otra, tan al hueco lo tiraron allá, pero allá estaba Dios con él. Y Jonás, aunque iba con rebeldía, con enojo, con esconderse, Dios no lo dejó. Aunque estaba en el mar enfurecido y la embarcación se iba a hundir, tírenlo allá, pero dice, él preparó el pez para Jonás. Y allá metido, allá en lo profundo. Y con eso quiero decirles que si usted siente, mi hermano o amigo, porque hay amigos que por la vida han descendido tanto que se sienten que no se pueden levantar, que no hay esperanza para ellos por las cosas que se hayan vivido, se hayan hecho. Quiero decirle que entonces allá Jonás metido en el buche de ese pez, allá metido, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Ahí metido, allá estaba la presencia de Dios. Lo que quiero dejarle en el corazón en esta hora, mi hermano y amigo, es que no importa si ha descendido, porque no hay hombre, escuche bien, muchos de nosotros podemos decir, pero en nuestra vida hemos tenido nuestros ascensos y nuestros descensos. No sé en qué nivel o en qué ruta está usted, pero lo importante es que así como Jonás, él está presente y está dispuesto a darle la mano y levantarlo si usted y yo reconocemos. Y creo que eso es lo que Dios quiere, que reconozcamos. Y ahí viene el otro descenso, y es lo que está en Lucas capítulo 10. Porque esta parte me pareció bien interesante y quise también darla aquí, compartirla con ustedes, porque aquí hay un descenso donde el Señor está poniendo un ejemplo, pero me llama la atención, hermanos, es como el Señor
¿Por qué comienza él muestra esto? Y está hablando de los mandamientos, del amor a Dios, del amor al prójimo. Y esto sí que me preocupa. Yo he pensado, hermano, vea, uno puede tener, usted y yo podemos tener la calidad de persona como sea, ser extremadamente educados en algunas formas, extremos en conocimiento, en predicar y todo. Pero mire lo que dice acá. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Verso 27 del capítulo 10 de Lucas. Aquel respondió y dijo: amarás a tu Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Entonces aquí el Señor muestra a alguien en descenso. Amén. Y dice, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Descenso, ¿no? Parece ser que en todos los descensos es un peligro, hermano. Eso es un peligro. Tanto que cuando alguien asciende, está en las alturas, lo obligan a asegurar lo más que pueda. En las empresas, lo más que cuidan es eso: póngase el arnés, póngase aquello, porque si la persona se desprende, por lo menos si está amarrado, queda colgando. ¿Y cuántos estaremos ahí colgando de un hilo? En serio, hermano, estamos ahí, vea, que no se reviente la cuerda. Y el caso es que la persona no está no hace todo el protocolo de aseguramiento, se mata, no lo pagan. Dice, se perdió la plata, se enojó el personaje y no quedó plata, quedó antes deuda. Si se aseguró, lo pagan. El Señor nos firmó un documento con sangre donde le da el seguro a usted, que el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Oiga, hermano, esto es tan lindo, tan especial. Por eso, muchachos, predicadores, hermanos, todos, no se molesten si yo les digo a los profesores, a los que predicamos, a las damas, a los caballeros: arréglense bien el pelito, pónganse bonitos. A las damas no tienen necesidad de pintarse en las uñas, no tienen necesidad de cambiarse en el rostro, lo tienen bonito. Pónganse bonitos. No se molesten, porque de pronto dirá: es que tan cansón. Pero usted no ha notado, hermano, que este movimiento del Espíritu Santo en la iglesia, cuando se mete en la vida de una persona, hermano, uno siente lo que es pecado y uno no quiere, se siente incómodo. Me decía una dama, me dice: pastor, después de que el Espíritu Santo me llenó, yo me sentía con vergüenza. Mire, hermano, lo digo en testimonio, mi hermana estuvo descarriada 30 años. 30 años descarriada. Y ella decía: Nelson, para mí mis faldas, mi pintura, eso a mí yo no soy capaz de dejar eso, Nelson. Negro, nunca me dicen Nelson, me dicen negro, negro lindo. Dicen negro. Sí, parte de mi familia nunca me dicen por el nombre, me llaman negro y yo me las creo. Negro, no puedo. Mire, hermano, ya hace aquí en las oraciones que estuvimos haciendo aquí, hermano, Dios escuchó y trató con mi hermana en Panamá. Y me decía después que nos encontramos los cuatro hermanos que nunca nos visitamos aquí, y terminamos visitándonos por allá como a 10 horas por encima del
del océano, lo que es la vida, ¿no? Y me decía, pero entregó y sintió, dijo, se arrepintió y dice: Nelson, ahora me siento, me da vergüenza ponerme, ya no soy capaz de vestirme ni de pintarme. Y ella, ¿sabe cuál es el trabajo de ella? Arreglar uñas, pintar uñas. Y me dice: Nelson, yo ya no me siento mal pintándole las uñas a otra. Mano, yo nunca le dije eso. Pero usted no ha visto cómo ha ido descendiendo en ese orden de lo que realmente ahora a muchas ya se pintan, se ponen, se dicen. Y quiero aclarar esto: no es que si se la pinta o no la pinta lo hacen más santo, pero estamos descendiendo en una identidad. Estamos descendiendo en una identidad, porque tan normal es que si de pronto no se pone el vestido, no se pone el blue jean, pero se pone la falda apretada, que hay que caminar así, vea, así. Es la misma cosa. Que yo como tal, que soy cristiano y me pongo, pero me pongo un pantalón que me aprieta, que parezco un torero. ¿Qué tal? Pero imagínese un varón depilándose las cejas. Es un pues que no tenemos. ¿Por qué? Eso es el mundo, o sea, ya, pero es que nosotros no somos de allá. Hermanos, hay que marcar la diferencia. Y por eso, muchachos y todos predicadores, no, si se incomodan, hermano, pues hablen con Dios y digan: este man aquí nos molesta, y tranquilo que eso voltean y eso es un traslado y hasta luego. Sí, Dios les responde. Pero si ustedes reciben esto y lo toman de parte de Dios, por favor, guárdenlo. No perdamos, no caigamos, porque la iglesia, por el movimiento del Espíritu Santo, marcó la diferencia en todo y ha marcado la diferencia. No caigamos de allá. No es como se uno, mire, uno bien peinadito, ¿sí? Elegante. Vea, Fabiana, elegante. Se marca la diferencia. Y entonces, hermano, dice que descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos, en ese descenso, cayó en manos de ladrones, los cuales que lo despojaron e hiriéndole se fueron y lo dejaron medio muerto. O sea que está casi muerto. Estaba medio muerto. O sea, ¿cómo es un medio muerto? Medio vivo y medio muerto. Un medio muerto es que hay esperanza de seguir viviendo, o que puede que muera. Tremendo eso, ¿no? ¿Cómo estaremos nosotros? Si usted mira espiritualmente, ¿cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? En algún descenso que tengamos y hay cosas que hemos vivido, ¿cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? Usted sabe si estamos medio. Pero ahí él habla de ese descenso. Pasaron algunos. También aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo. Y esto sí es donde me ha pegado a mí, porque, hermano, si hablamos del mundo, la gente en el mundo está medio muerta. No está medio muerta, están muertos en delitos y pecados. Entonces necesitamos medios muertos que nos aliviemos, que vivamos para transmitirle vida a los muertos. Asimismo, un levita, llevándolo cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero en ese descenso, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido
a misericordia, así como a Jonás en todo su descenso. Ahí estaba Dios mirándolo, dijo: tranquilo, yo le tengo un pez para que se lo trague. Aquí, tranquilo, que aquí le tengo un mesón y hay un mesonero para que lo cuide. Y amigo, quizás su vida ha descendido tanto y se siente medio muerto, pero usted hoy vino al mesón. Es esta iglesia donde aquí, de alguno de nosotros, hacemos papel de mesoneros. Era el médico, el mesonero era el médico, el encargado del hospital de ese entonces. A veces uno, como con la mera actitud, como a veces uno puede impresionar de parte de Dios. Y cómo queda en la vida de las personas, sus actitudes. Y hay cosas que uno son de valor, cosas que uno son de valor. La vida es lo que más vale, que aún hay esperanza para el que está entre los vivos. Pero hay cosas que a uno le pasan que uno lo llevan a meditar, a pensar que vale. Y este hombre estaba perdiendo la vida, pero llegó un mesonero, llegó el samaritano, acercándose, viéndolo, vendó sus heridas, les echó aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Eso hizo el samaritano. 35. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastéis de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Algunos intérpretes dicen que esos 2 denarios, esos 2 tales, está hablando de los siglos que ya estamos en el 2000, bueno, toda la vuelta esta, y que dice que ese mesonero somos los pastores que estamos cuidándole y que él paga, y paga bien. Y entonces hace una pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y el 37 dice: él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El amor mueve a misericordia. Para poder que haya misericordia tiene que haber amor. Créamelo. Porque uno a veces cree tener misericordia, pero si no tiene amor, uno, nomás el mismo ejemplo, usted va en la calle y en la calle encuentra un muchacho, una señora de esos que están tirados, que comen basura, que duermen, y usted le da pesar, le da misericordia, siente misericordia, ay, qué pecado, y de pronto usted le da comida. Pero si ese muchacho, esa muchacha, esa señora que está en esa condición, pasa el esposo, la esposa, un hijo, la mamá o el papá, esa persona tiene otra acción más, porque el amor lo lleva y dice, no le importa, es capaz de que lo carga, va y lo baña, lo lleva y le hace, porque el amor de hijo, de padre, lo mueve a uno a tener. Hermano, el Señor, hablando del samaritano, porque el prójimo es aquel que no tiene que ver nada conmigo, aquel que no me hizo el bien, porque los samaritanos y los judíos no se la iban, porque yo hacerle el bien al que me hace el bien es muy fácil, al que me cae, pero el extremo del amor al prójimo es ese, Dios en mí. Pero hermano, ¿usted no ha notado que hemos descendido tanto en eso? Hermano, no nos... Vea, la diferencia. Les voy a contar lo de la maleta. Estaba buscando cómo acomodarlo para contarlo aquí. Sí, la indiferencia, o sea, lo que a mí no me interesa, lo que a mí no me interesa. Entonces, agarramos un tren, que hay cosas que uno dice, mi esposa, mis hijos, vamos a viajar en avión. Ahí no, yo quiero montar en tren porque es que me da miedo montar en avión. Me consiguieron pasaje en tren y precisamente en el tren que se me llevaron la maleta. De un pueblo de Valencia, Barcelona,
España a París, Francia. De Barcelona a París. O sea, de un país a otro. Y ya hemos montado ya en un tren de Alicante de Madrid a Alicante. Entonces uno se sube al tren y monta la maleta y unas cosas y lo monta y listo ya. Yo vi que todo el mundo en el otro hizo lo mismo. Maleta estrenando, tan bien rico. Arrancamos. Nos echaron un fiambre para comer, nos atendieron bien. Entonces, voy a ir al bar para traer algo para pasar el fiambre con mojadito. Estábamos en el vagón 17 y el bar quedaba en el vagón 14. Tres vagones, 2 o 3 vagones. Paso, y cuando voy, estamos más o menos acá y las maletas estaban como a donde está el hermano Freddy. Entonces yo me voy por el tren, me digo, mis maletas están ahí. Y pienso yo, cuando regrese, las tomo y las traigo más cerca aquí a la casa donde estamos. Hasta las acomodé. Me voy al vagón 14. Y en el vagón 14 se demoraba para atenderme. Y yo hablando francés, imagínense yo hablando francés. El señor me atendió en español. Entonces, compré. Se demoró un poquito. Cuando vengo, el tren ha hecho una parada. Me voy. Cuando yo voy con esto así, miro y había una señora, porque a otra señora también le llevaron la maleta, que la cambiaron, la llevaron, hablándome. Y yo, ¿qué le iba a entender? ¿Qué era? Bueno. Entonces yo miro mi maleta, le echo la mano a la que me dejaron, porque me dejaron una maleta con unos chiros viejos ahí, pero me la dejaron. Tal. Y tal. Entonces, como el tren estaba todavía estacionado, me bajo, pero cuando yo voy a ver si veo a alguien con mi maleta y no veo a nadie, entonces me subo y ¿a quién le digo que me robaron la maleta? Porque no me entendían. Entonces salen los otros ahí que mire, que hablándome, y yo pues parece que también. Mientras voy otra vez donde el Señor, que ahí es donde quiero llegar, voy donde el Señor, otra vez al vagón 14, el tren arrancó. Entonces le dije, mano, que me robaron la maleta. Entonces llamó a los tripulantes, a los que lo atienden ahí, eso sí hablan español. Entonces le dije, me llevaron la maleta. Yo estaba tan confundido porque he dicho que han robado las dos, la de mi esposa y la mía. Tanto que miré la maleta de mi esposa y yo no vi un poco de chiros viejos también ahí, pero era de lo mismo que estaba asustado de la otra, no, una ropa elegante. Tanto que le dije a mi hijo, esa no es la de ella. Entonces se robaron las dos maletas. Y yo, ahí sí la cosa está grave. No, sí era la de ella. Hermanos, pero va lo siguiente, el hombre me habla en español y ahí viene lo que a uno no le interesa. Porque yo le digo la maleta y él dijo, ¿qué es esto? ¿De quién es? Y yo le dije, ¿qué hay que hacer? Y yo, Señor, nosotros no respondemos. Eso, cada cual responde por su maleta y yo le dije, ¿qué se puede hacer? Y dijo, no, pues, no, ya esperar a ver si de pronto la traen allá. Entonces pensé yo entre mí, claro, como no es la maleta suya, sin vergüenza. Sí. Entonces, vuelvo y ya me doy cuenta que la maleta, la otra, sí era la de mi esposa. Le digo, no, solamente falta la mía, una. ¿Qué hay que hacer? Y yo, no, deme su nombre y qué tal, pero no le dio ningún interés de cómo, de llamar o de decir nada. Entonces, pensé yo en todo eso, porque uno se siente, hermano, cuando uno le habla a alguien que no le entiende ni uno entiende al otro, es terrible. Porque verse uno en un sitio eso por allá donde está uno, donde hay mucha gente, pero está uno solo, y luego que no lo entiendan, entonces se siente uno como en una. Y luego va de alguien que le entiende, pero le dice no, nada que, no hay, o sea, eso a mí no me importa. Eso fue lo que interpreté yo. A nosotros no nos interesa eso. Entonces decía mi esposa, claro, ¿cuántas maletas se perderán? Si yo hicieran todo eso, pues eso vivirían recuperando maletas. Y entonces eso me llevó a pensar a mí, ¿cuántas maletas se perderán y a ellos no les interesa? Pero pensé en nuestro Dios. ¿Cuántos de todos nos podemos estar en un descenso perdiendo, pero a Él sí le interesa? Él sí le interesa. Y Él no es indiferente. Yo fui y acudí a esta persona y a Él no le importó.
o no le dio interés, pero yo creo que si usted siente que ha perdido algo, llegó a una altura y ha ido perdiendo algo, y parece imposible recuperarlo o volver a dar el paso hacia arriba, con nosotros está el que sí le interesa. El que preparó el pez para tragarse a Jonás y lo allá oró, pero también el que llevó a este hombre herido, lo llevó, lo vendó, lo montó en su cabalgadura, le echó aceite, curó sus heridas y lo dejó en el mesón. Está aquí. Y quizás usted y yo tenemos que reconocer en qué nivel estamos. Y de verdad que me preocupa conmigo mismo y con todo, porque uno va viendo que a veces el pecado ya no es pecado. Ya no es pecado, uno normal. Yo le insisto mucho a los muchachos y a los que son novios y a los que están, digo, no se pongan a darse en besos. Yo les digo eso y dice, pero este man tan cansón y tal. Es que un besito, pastor, un besito, eso es suavecito, eso no es nada. Sí. Y verdad, yo cuando les digo, muchachos, les doy un consejo. ¿Por qué? Porque pareciera que uno es ay, tan anticuado. Y en un tiempo nosotros, es más, sin ser creyentes. No sé si aquí algunos recuerdan de la época que los que se hacían visita, hermano, era el papá en el medio y la novia aquí, el novio acá. Y muchos se casaron sin ni si cogerse en la mano. Ni un piquito, ni andeneado. No era el beso andeneado, ¿no? El que va aquí en medio labio. Es decir, ¿cómo le dirán ahora? Ya no existe el andeneado, eso va derecho. Sí, ya no andeneado. Entonces uno le dice, porque sí, hermano, si había en entonces uno se guardaba de que la que iba a ser la esposa, uno decía no y no, y ganas no le faltaban a uno, deseos sí, claro, normal, porque lo que a uno le gusta lo desea, pero tal, esos son los matrimonios que ahorita estamos todavía. Pero usted ve ahorita, hermano, no, que ya, que aquello, que no quiero y que… Entonces, hermanos, se adelantan embarazos, se llevan y se daña. Entonces yo les digo, parece anticuado, pero se están cuidando de… Si ella no va a ser la esposa suya, está besando a la esposa de otro. Si él no va a ser el esposo suyo, está besando al esposo de otro. Eso es solamente un beso. ¿Qué tal que pase otra vuelta? Porque el beso no es pecado, pero ese va llevando a otra cosa. ¿Es así o no? Entonces pareciera que uno es cansón y no, pero yo hablo por la experiencia. Y hemos descendido, entonces uno ya ahora ve todo, hermano, y aquí, qué tal, y normal, y así se sirve a Dios. Sí, hermano, se sirve a Dios. Uno les interesa más el servicio a Dios, está la apariencia, que lo que se está viviendo. ¿Es así o no? Yo creo que debemos de decirle, Señor, se nos llevaron la maleta. Y estaba pensando en eso, hermano, a mí me la cambiaron. Hay cambios que no son tan buenos. Sí, hay cambios que no… Hoy me hubieran dejado una maleta con euros, hombre, una belleza, pero no, abro yo y unos cuantos boxer ahí, unas medias y tales, unos pantalones y una maleta livianitica. La mía era pesada. Pero yo pienso, si el que dejó la maleta hubiera dejado ahí algo muy valioso, ese hombre, pues, el hombre coge otro tren y arranca detrás de él. Entonces yo quiero dejarles en sus corazones, no sé en su vida en qué nivel está, si va en ascenso o va en descenso. Entonces uno dice, uy, qué tristeza, hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal? ¿Qué tragedia? No, se perdió. Me prestaron, me dieron para un tal y estuve elegante, ya. Seguí disfrutando y listo. Ahora hay que sacar papeles, porque el peor es que llevaba todos los papeles ahí en la maleta. Solamente me quedó el pasaporte. Eso sí, pero bueno, aquí estamos.
lo que vuelvo y le digo es, al que no le interesa, es un personaje que no le interesa ayudarle a usted y que usted siga caído, siga llevado y que lo que se perdió no se recupere. Pero hay uno que aunque se le perdió todo, él es capaz de darle más y le da nuevecito. Si usted ha perdido la fe, hoy la recupera, la puede recuperar. Si ha perdido el amor, hoy puede tomarlo más y seguir adelante, hermano. Yo creo que sí. Y entonces termino con lo que dice Proverbios 24:16. Proverbio 24:16 dice así: porque 7 veces cae el justo y vuelve ¿qué? A levantarse. ¿Cómo le dice? 7 veces desciende el justo. ¿Pero qué? Y vuelve a levantarse. Mas el impío caerá en el mal. ¿Qué les parece si usted viene a los pies del Señor y le dice: Señor, se me perdió la maleta? Sí. Amigo, te puede entregarle la vida al Señor hoy. Yo digo esto de qué tal es porque hay que analizar. Hay una iglesia donde Dios ha hecho una obra bonita, grande. Y este mensaje es para reflexionar porque de pronto algunos hemos descendido, pero la decisión es que sigamos para arriba. ¿Cierto que sí? Y usted, amigo, que usted y yo, hermanos, podamos ser inspiración para el que está llegando, que tenemos que marcar la diferencia. Porque venir aquí y seguir parecido a los del mundo, yo no le veo sentido a eso. ¿Usted qué dice? Sí. Debemos de marcar la diferencia en todo. ¿Cierto que sí? Le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios. Y le decimos al Señor que oiga, esa canción, no sé cómo están, esa canción que dice tan bonito al final, si la podemos cantar, que hace tiempo no la cantamos. Seguiré. Estamos en el espíritu. Es que esa la canto con ustedes, ¿no? Cantemos esta canción, que esa sea nuestra oración. Y si siente venir y me he perdido, he menguado en el amor, he menguado en muchas cosas, en la fe, no sé, usted sabe cómo está. Aquí podemos tomar una decisión y el Señor está ahí para darla. Aleluya, 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 aleluya. Seguiré adelante.